Rodrigo Sandoval es médico, actualmente se desempeña como auditor médico en la clínica Foglianini, especialista en medicina interna, en el hospital Presidente Germán Busch. La formación en auditoría la realizó en la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia. Y Daniela Mendizábal es médica, jefa de residente de medicina interna de la misma clínica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ellos disertarán sobre la implementación de una guía de tromboprofilaxis como parte de una historia clínica electrónica. Cuando quieran, pueden empezar. Perfecto. Ya, voy a hablarles sobre la implementación de una guía de tromboprofilaxis como parte de una historia clínica electrónica unificada. Primero comentarles un poco sobre la clínica Ángel Foglianini. La clínica es un centro asistencial privado de tercer nivel con actividad académica. Tenemos una tasa de ocupación mayor de 14.000 días de paciente por año, más de 6.000 egresos por año. Contamos con unidades de cuidados intensivos, donde se realizan también múltiples procedimientos de alta complejidad. Tenemos una dotación personal en relación de dependencia de 534 personas y médicos habilitados de diferentes tipos de especialidad, 491. Además tenemos igual departamento de calidad y seguridad de paciente, un servicio de infectología, prevención y control de infecciones, y en el año, o en la gestión 2017 hemos sido acreditados a nivel internacional por ISCOA. Como antecedente, el tromboembolismo pulmonar, es una de las causas intrahospitalarias con tasa de mortalidad prevenible. Se estima que es un 5 a 10%, teniendo en cuenta que la incidencia a nivel de la población en general es de 70 a 180 casos por 100.000 habitantes. Al ver esta relevancia, ¿no? Entonces se desea identificar a las personas con riesgo de enfermedad tromboembólica y donde se puedan tomar medidas preventivas como hacer la tromboprofilaxis y disminuir la mortalidad debido a esta patología. Con el propósito de optimizar la implementación de la tromboprofilaxis, en nuestra institución se decidió incorporar el formulario de la escala de Caprini modificada, que lo vamos a ver más adelante. Aquí se hace un pequeño estudio en la clínica, como título tiene adecuación de tromboprofilaxis en pacientes de riesgo hospitalizados en un centro académico de tercer nivel en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Qué se trata de identificar acá? Entonces, queríamos identificar la tromboprofilaxis adecuada. Se vio que llenando un formulario de evaluación de riesgo de trombosis, pero de forma completa, se realizó una profilaxis adecuada, ya sea en pacientes con riesgo mayor, igual como vemos aquí en el estudio, tiene un ratio mayor de 1, y también se realizó un análisis multivariado donde evidentemente se demuestra que llenando el formulario de forma completa se hacía medidas preventivas como la tromboprofilaxis y disminuye la mortalidad. En un resumen de este estudio, se basó más que todo en 239 pacientes, de los cuales 52% eran pacientes clínicos y 48 quirúrgicos. Vimos que el 70% tenían ciertos riesgos de formar trombosis, y de los cuales en este estudio demostró que un 20% hicimos una buena tromboprofilaxis, pero en este 20% fueron los pacientes que se realizó el formulario completo de la escala de Caprini modificada, teniendo en cuenta que en el estudio demuestra que la especialidad de ginecobstetricia fue la que menos profilaxis o una profilaxis inadecuada se realizó. Después nosotros implementamos la historia clínica digital en el 1 de septiembre, la que es la historia clínica electrónica unificada, teniendo en cuenta todos los servicios, desde consultorios, internación, hospital de día, todas las áreas de la clínica. A partir entonces de esta fecha, cuando también implementamos la guía de tromboprofilaxis, que pasamos de tener un formulario antiguo de papel a hoy ya un formulario electrónico integrado que permite la asignación automática de las medidas profilácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puede ser que llenaba mi formulario físico a mano, pero no lo prescribía o no lo realizaba en las indicaciones médicas, por lo cual no se ejecutaba. Entonces, en este formulario electrónico digital, que le voy a ir mostrando paso a paso cómo se va llenando, qué tablas se muestran y al final cómo concluye todo esto, obliga el sistema a hacer una prescripción médica. Entonces, como vemos, aquí tenemos este fondo, tenemos la solapa de arriba, donde tenemos el título de tromboprofilaxis, nosotros le damos
un clic y nos abre automáticamente ya las tablas, donde son 4 pasos para ir llenando nuestra escala de Caprini modificada. Entonces, como primer paso tenemos los factores de riesgo clínico. Aquí seleccionamos, por ejemplo, 1, le damos nosotros siguiente, nos sale el segundo paso, que ya son los riesgos asociados al paciente, ¿no? Todo lo que me da hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, aquí seleccioné 3, y al darle siguiente, me sale un puntaje. Ahora, ¿qué nos va a pasar? Que teniendo el puntaje que tenemos, sabemos que este es un paciente con muy alto riesgo, porque lo que nos gustó de, o sea, lo práctico de la escala de Caprini modificada es que valora al paciente de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Entonces, este paciente es de muy alto riesgo, pero tiene que ver qué medida voy a tomar, una medida farmacológica o una medida mecánica, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las contraindicaciones farmacológicas, como ser una hemorragia activa, una úlcera péptica, plaquetopenia menor de 50.000, y las determinadas, igual que muestran en la pantalla, todas las opciones que uno da un clic y ya automáticamente el sistema contraindica el fármaco para realizar una tromboprofilaxis. De la misma manera nos pasa también en las contraindicaciones mecánicas, que aquí, por ejemplo, nos sale contraindicaciones de método mecánico, alteraciones locales de piel, dermatitis, úlceras, heridas abiertas, o alteraciones de miembros inferiores, como son los edemas de miembros inferiores. Entonces, al haber una de estas observaciones, uno igual teclea y el sistema automáticamente contraindica una medida compresiva, ya sea por compresión neumática intermitente o medidas elásticas compresivas de forma gradual. Entonces, en el sexto paso, viene ya el paciente que tiene ya daño renal, tomamos el CLIR de creatinina, y una vez que se tome el CLIR de creatinina, ya automáticamente igual el servicio coloca la media dosis de heparina de bajo peso molecular. Por ejemplo, el sistema que nos sugiere para este paciente con muy alto riesgo, un puntaje de 19, nos recomienda enoxaparina 40 cada 24 subcutánea y media Skender. Le damos general, porque para pasar al siguiente paso hay que darle general, y automáticamente nos pasa a la prescripción o a la indicación médica, donde genera una solicitud. Por ejemplo, aquí dice enoxaparina 40 miligramos subcutáneo, K24, quien lo indicó y solicitaba. Y en otras indicaciones abajo vemos que dice media Skender. Entonces esto es visualizado por la personal de enfermería, donde el personal de enfermería coloca el horario correspondiente, donde tenemos el personal de farmacia que también le llega esto para hacer una validación, y obviamente que ellos, como son farmacéuticos clínicos, validan, y si hubiera el caso de modificar o rechazar por algo que no hayamos pasado alguna medicación, pero ellos son los encargados de validar. Donde dispensan el medicamento, llega al paciente, se realiza medicación igual segura, paciente correcto y medicamento correcto, y es ejecutado por la enfermera. Entonces todo este sistema totalmente lo tenemos unificado, tanto nosotros como médicos podemos prescribirlo, visualizarlo, lo mismo que la enfermera, lo mismo que el farmacéutico clínico. ¿Qué logros tenemos obtenidos por medio de esta guía que implementamos en Historia Clínica Electrónica Unificada? Es que la guía de tromboprofilaxis es la primera guía terapéutica implementada. En este estudio, en su integración, permitió eliminar los formularios de papel. La indicación de tromboprofilaxis a partir de la guía evita la omisión de esta indicación en pacientes de alto riesgo, que es lo que hemos visto con la anterioridad, que nosotros llenábamos los formularios en forma física y no se realizaba la tromboprofilaxis adecuada porque la parte médica no la prescribía. También, además de la tromboprofilaxis, puede ajustarse, dice, a base de condiciones de paciente, que eso lo hemos visto. Si hay contraindicaciones farmacológicas, van a haber medidas físicas, y si hay contraindicaciones físicas, van a haber indicaciones ya farmacológicas, ¿no? O si es un puntaje de muy alto riesgo, vamos a tener ambos, como en el caso del ejemplo. Nuestros pasos a futuro es incorporar a la guía de tromboprofilaxis las variantes asociadas del manejo de COVID, y esta experiencia nos permite para futuro implementar otros tipos de guías de alto impacto que faciliten la indicación médica de ciertas medidas. También comentarle que nosotros somos la única institución a nivel Bolivia que tenemos una historia clínica electrónica unificada, que a nivel igual nacional, la única igual historia clínica que tiene una guía que da validación, ejecución en toda la parte de lo que es indicaciones. Entonces, recalcar todo esto en el avance de la historia clínica electrónica unificada. Eso sería todo, María. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante.
¿Hace cuánto que tienen implementada esta guía de práctica clínica? ¿Esta guía, la guía de tromboprofilaxis, María, Sí. o la historia clínica electrónica? No, la guía. Desde La el historia me 2015. imagino que hace bastante la deben tener implementada porque veo que tiene Sí, varios módulos. exactamente. Sí, desde el 2015 tenemos ya la guía lo hemos implementado de tromboprofilaxis en el formulario físico. Ajá. Pero ¿Desde en la cuándo? historia clínica, desde 2015. Pero la historia Ah, clínica electrónica recién o sea, la guía se implementó a partir del 1 de septiembre de este año. ok, hace poquito. Exactamente. ¿Y tienen algún dato de uso? No, en Como este para... momento no, porque como lo hemos implementado a partir del 1 de septiembre, no, del anterior estudio que te comenté, sí, del formulario físico, que mientras teníamos, o sea, el 20% que habían realizado el llenado completo del formulario, sí tuvieron una tromboprofilaxis buena, no vieron riesgo de trombosis de ningún paciente. Ok, Pero recién sería uno de nuestros logros también a partir del 1 de septiembre estudiar adelante la adecuación de la tromboprofilaxis en la historia clínica electrónica unificada para valorar cómo fue la adecuación de la tromboprofilaxis, ¿no? ok. Pero a partir Bueno, del 1 de septiembre de este año lo hemos implementado hace en la historia poquito. clínica, como, exactamente, hace 2 meses ya como guía ya, que Y obliga al médico a entrar, inclusive sí, llenar la escala de parece, Caprini y te da la recomendación y te obliga a hacer directamente la prescripción y es validado por un farmacéutico y es ya ejecutado por una enfermera. ok. ¿Y esto lo hicieron con algún tipo de participación de los usuarios al diseño? ¿Cómo? Al diseño de los pasos que tienen que seguir. ¿Lo diseñaron ustedes con algún tipo de diseño centrado en el usuario? ¿O utilizaron alguno de los usuarios que lo usan más frecuentemente durante la internación? ¿Hicieron algún tipo No, de análisis? sí, sí, exactamente. Todos los pacientes que tenían riesgo de formar trombosis, como ser pacientes mayores de 40 años, cirugías mayores de 45 minutos, índice de masa corporal mayor de 30, sí, hemos tenido, en el estudio fueron todos los pacientes que tenían un riesgo alto de formar trombosis. Lo bueno ahora de la historia clínica electrónica unificada, de implementar a la guía de trombosis que vos puedes pensar en que un paciente de bajo riesgo y realizarle correctamente esta guía te va a sugerir sí o sí una medida de tromboprofilaxis que no la hayas tomado en cuenta si hayas tenido esa superposición clínica de agarrar y decir, no, este paciente tiene un índice de masa corporal bajo, pero no había sumado que había malignidad, no había sumado que tenía un antecedente de TEP, entonces, sí, yo creo que a partir del 1 de septiembre para adelante vamos a tener mejores datos, ¿no? Pero el estudio anterior que se realizó solamente más que todo fue en pacientes más que todo de riesgos elevados de Ahí me formar contestó trombosis. Rodolfo Quiroz, que me imagino que es de tu equipo, Exactamente, sí, que sí, Rodolfo que se es hizo con mi, participación de los médicos hospitalistas, que deben ser los médicos de medicina interna. claro, no, Ellos sí, participaron en el diseño. totalmente y también la parte de cirugía vascular también. Ah, Los médicos genial. internistas, médicos hospitalistas, también el doctor Áñez, todas estas personas han participado. El doctor Oscar Morales como jefe. Okay. Hola María, ya estaba escribiendo y me resultaba difícil de escribir. Ah, ok. Te cuento, a ver, el tema es así. Cuando esto empezó, como decía Rodrigo, en el año 2017 o 2015, perdón, el Sí, sí. uso del formulario, el problema es que el formulario quedaba incompleto en la mayor parte de los casos. Solo Claro. cuando estaba completo, digamos, esta variable se asociaba en forma significativa a través de un análisis multivariado en una profilaxis adecuada. Pero cuando nosotros tomamos el conjunto de los pacientes, solo el 20% de los pacientes con alto riesgo de trombosis tenían profilaxis adecuada, que eran los que tenían el formulario. A su vez, como el formulario no ligaba con la indicación médica, sucedía que venían especialidades, como mostró Rodrigo, sobre todo de ginecobstetricia, que suspendían la profilaxis indicada por los hospitalistas, lo cual ponía en riesgo a los pacientes. El cambio que se hizo fue incorporar esta guía clínica, es la primera guía que incorporamos a la historia clínica electrónica, que como vos bien decías, tiene una historia muy larga, yo estaba escuchando la presentación anterior, justamente con un empadronador,
que tomamos del Hospital Italiano, hicimos un acuerdo con ellos para utilizar su base de conocimientos y después la agenda de turnos. Así que empezamos con la misma estructura desde el año 2016 a la fecha. Y en septiembre lo que hicimos es implementar la historia clínica de internación, donde ahí se daba o se justificaba el colocar la guía de tromboprofilaxis. Así que lo que estamos viendo ahora, como es un paso necesario, es que el porcentaje de pacientes con tromboprofilaxis adecuada se incrementó, aunque existe la posibilidad de que el médico pueda suspender esa indicación que queda registrada en forma automática. Lo que sucede es que es poco frecuente que el médico ya se atreva a suspenderla, porque mientras en la historia de papel no existía un pedido de justificación, acá se justifica, o sea, el médico tiene que justificar por qué suspende la tromboprofilaxis, lo cual lo expone a una situación de mayor riesgo si el paciente la tiene indicada y hace una trombosis venosa profunda después de haber sido suspendida.